Muy buenos días alumnos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos un nuevo día, una nueva clase y continuamos con las figuras literarias, que es el contenido que estamos viendo en este momento y en las clases anteriores, en esta segunda unidad que es de el género lírico. El objetivo para esta clase va a ser comprender e identificar las figuras literarias presentes en textos líricos. Recuerden anotar cada clase el objetivo con su respectiva fecha para que esto puedan tenerlo de manera ordenada en su cuaderno. Para comenzar la clase vamos a ver un breve poema de Floridor Pérez, que se llama Allá no miento. Floridor Pérez, un poeta y escritor chileno y también profesor de lenguaje. Su poema dice así: recorren mis libros como un campo minado, saben que un poema puede ser explosivo, pero ignoran que el detonante es el lector. Bayonetean tu jardín, cavan el huerto, pero solo hayan raíces, semillas que florecerán cuando se vayan. Este poema se los regalo, un regalo lector. Cada poema tómenlo como un regalo, ojalá que le puedan dar sentido a ustedes, para referirnos y entender a grandes rasgos de qué se trata. Bueno, este poema tiene varios aspectos autobiográficos con respecto a lo que vivió Floridor Pérez. Durante los tiempos de la dictadura militar, Floridor Pérez, que había sido profesor y encargado de la editorial Quimantú del gobierno de la Unidad Popular, luego durante la dictadura en un momento fue apresado y fue llevado a la isla Quiriquina. Cuando esto sucedió, obviamente fuerzas militares allanaron su domicilio y por lo tanto recorrieron sus libros, ¿A qué se refiere con recorrer los libros como un campo minado? En esos tiempos había una política de censura bastante fuerte, una política de censura cultural, y muchos libros eran quemados. En este caso, sus libros eran recorridos como si fueran algo peligroso. Ahí dice el segundo verso: saben que un poema puede ser explosivo. Quedémonos con lo mejor que pueda tener esa idea, ese verso. Más allá de que puedan ser peligrosos, quedémonos con la idea de que un poema puede ser explosivo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido que un poema puede abrir mentes, puede generar ideales, promover ideales de querer hacer el bien, de mejorar el mundo, de ideales de justicia, de amor? Un poema es una llave que abre 1000 puertas, y eso es lo bonito de estos versos. Y el tercer verso es muy importante, dice: pero ignoran que el detonante es el lector. ¿A qué se refiere esto? Que es el lector quien le da sentido a un poema, que es el que le da la fuerza, la vitalidad, la pasión. Es el lector que le aporta su respectivo sentido. Por lo tanto, siempre aquel elemento más importante dentro de un poema va a ser el lector. Quien lo lee es quien interpreta. Les dejo este poema, vuelvan a leerlo y vean qué les sugiere, qué ideas pueden sacar de él. Continuemos. Continuando con lo que vimos al final de la clase anterior, les di un link para que ustedes pudieran acceder a una declamación de un extracto de un poema de Pablo de Roca. Esta declamación es parte de un disco que es una musicalización de la obra de Pablo de Roca, hecha por una banda chilena de rock llamada Ocho Bolas. Aquí les dejo el link por si quieren escuchar este disco, una versión instrumentalizada de los poemas de este importante, uno de los 4 más importantes poetas chilenos, y un poeta que hace una épica popular grandilocuente, desmesurada, total. Es una poesía avasalladora. No por nada le denominaban el toro salvaje, así que escúchenlo, léanlo, se los regalo también. Continuemos. Recordemos algunas figuras de la clase pasada.
Leamos este extracto para ver qué podemos identificar y qué figura de las que vimos la clase pasada podemos identificar en este extracto. Dice así: irrumpes al ras del cielo raso, con tus roncos ronquidos, idos en re musical. Te agarro rampante y reafirmo lo raro que resulta rasgar tus ropas como rapaz. Y más reclamas, te haces rojo marrón, cuando ruegas rabiosa por mi rabia. En base a lo que hemos escuchado, ¿qué figura les sugiere que puede ser? ¿Recuerdan algo de la clase anterior? Tienen su cuaderno a mano para que lo puedan ir recuperando. Recuerden que esto no es necesario que lo anoten, es un ejercicio para que vayamos recordando. Lo anterior era un regalo, así que tampoco tienen que anotarlo. Si se dan cuenta, lo que se repite mucho es la letra R. Irrumpes, ras, raso, ronco, ronquidos, re, agarro, rampante, reafirmo, raro, rasgar, etcétera, etcétera. Lo que hace aquí este poema es que repite mucho el sonido R. Por lo tanto, la figura que predomina acá es la aliteración, la reiteración de sonidos. ¿Y qué se logra por medio de esta repetición de sonidos? El reproducir el sonido de los roncos ronquidos. Básicamente suena al fin y al cabo como si estuviéramos reproduciendo los ronquidos. Esa fue la figura literaria que pudimos rescatar de la clase anterior. Continuemos. Sigamos viendo figuras literarias. Tenemos el hipérbato. ¿Qué es el hipérbato? Básicamente es la inversión, el desorden del orden canónico gramatical de las oraciones en el español. Ustedes saben que cada oración parte con un sujeto, un verbo, un predicado que incluye sus respectivos objetos, objeto directo, objeto indirecto y sus circunstanciales. En este caso, el hipérbato lo que hace es desordenar estos elementos. Leamos los ejemplos. En las noches, insomne de dicha y de visiones, la lujuria de fuego no descendió a mi lecho. Si esto lo ordenáramos de manera canónica, tendría que estar escrito: la lujuria de fuego, insomne de dicha y de visiones, no descendió a mi lecho en las noches. Y el siguiente ejemplo: del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada. En el ángulo oscuro del salón, de su dueña tal vez olvidada. ¿Ven? Cada vez que vean un desorden en este orden gramatical de sujeto, verbo, predicado, va a ser un hipérbato. Continuemos. Otro ejemplo: la tempestad. Más grave y majestuosa que el eco y del torrente que cruza del desierto la inmensa soledad, más grande y más solemne que, sobre el mar hirviente, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Más grave y majestuoso que el eco del torrente que cruza del desierto la inmensa soledad. Básicamente encontramos aquí el hipérbato, donde dice que cruza del desierto la inmensa soledad. Ahí debería estar escrito que cruza la inmensa soledad del desierto, ¿verdad? Y ahí un hipérbato, perdón. Y abajo el ruido con que rueda la ronca tempestad. Aquí tenemos nuevamente la literación que habíamos nombrado anteriormente. También se repiten sonidos. Continuemos. Ahora tenemos la figura literaria del asíndetón. ¿Qué es el asíndetón? Básicamente es la omisión de los nexos y o conjunciones que deberían unir los elementos de una oración. Por ejemplo, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. En cada verso se está elidiendo, se está omitiendo el nexo y, la conjunción y. Básicamente
se procede a una enumeración donde no se respetan los nexos o conjunciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. No perdones la espuela, no despasa la mano. Menea fulminando el hierro insano. Si se dan cuenta donde dice acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, ahí debería haber ido la conjunción y, ¿verdad? Por lo tanto, se elidió, se omitió, y eso es un asíndeton. El polisíndeton. Se utilizan conjunciones innecesarias dentro de una oración. Asíndeton y polisíndeton son básicamente los polos opuestos. En una se omiten y en la otra se utilizan de manera innecesaria. Ejemplo. Y entonces me dijo que lo esperara, y me miró, y me juzgó, y me habló, y me ignoró, y todo acabó. Ese reiterado y no debería estar incluido, sin embargo se incluye. ¿Se entiende la idea? Al contrario que el asíndeton, en el polisíndeton se incluyen las conjunciones y los nexos de manera innecesaria. Continuemos. Este es otro ejemplo. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido. Aquí debería haber quedado de la siguiente manera. Joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido. Esa conjunción que aparece entre rubio y flaco está sobrando, está de más. Pero por efectos estilísticos se utiliza. Ese es el polisíndeton. Ahora tenemos una figura literaria que es la ironía. Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Un ejemplo es, con muchísimo respeto, os he de ahorcar, juro a Dios. Por supuesto que si uno va a ahorcar a alguien, perdón que sea un ejemplo tan violento, pero es para ilustrar. Con muchísimo respeto, os he de ahorcar. Alguien no está actuando con respeto, básicamente, si va a ahorcar a alguien. Por lo tanto, está dando a entender algo contrario de lo que se está haciendo, que se está diciendo. Aquí tenemos otro ejemplo para graficarlo de mejor manera. Este poema se llama La pobre viejecita, de Rafael Pombo. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Obviamente aquí está ironizando porque dice que era una viejita que no tenía nada más que comer, sino y nombra un conjunto de cosas que sí tenía para comer. Por lo tanto, estaba diciendo algo, pero estaba tratando de dar a entender todo lo contrario. ¿Se entiende la idea? Esa es una ironía. Y ahora la sinestesia, que es básicamente la mezcla de sensaciones de sentidos distintos o los mezcla con sentimientos. Veamos el ejemplo. La canción es muy verde. Su boca sabe a pasión. Una canción no tiene color. Una canción uno la escucha. El sentido asociado a la música, a una canción, es lo auditivo. En cambio, un color tiene que ver con el sentido de la vista. Son dos sentidos distintos, por lo tanto, esa mezcla de sentidos se denomina sinestesia. Veamos otro ejemplo. De las hojas mojadas de la tierra húmeda brotaba entonces un aroma delicioso, y el agua de la lluvia recogida en el hueco de tu mano tenía el sabor de aquel aroma, siendo tal la sustancia de donde aquel emanaba, oscuro y penetrante como el de un pétalo ajado de magnolia. Si se dan cuenta, donde dice que de las hojas mojadas brotaba un aroma delicioso, y
Luego dice que el agua de la lluvia tenía el sabor de aquel aroma. Si nos damos cuenta, el aroma uno lo siente uno lo recoge por medio del sentido del olfato. En cambio, el gusto, el gusto es un sentido distinto, no es el mismo el olfato que el gusto, por lo tanto el sabor se siente por medio del gusto y el olor por medio del olfato. Como les decía, una sinestesia es estos dos sentidos distintos que se ocupan en los mismos versos y que son contrarios. Eso es la sinestesia. ¿Quedó claro por medio del ejemplo? Aroma y sabor. Son dos sentidos distintos. Uno se mide por medio del olfato y por medio del otro del gusto. Y lo que se hizo en esta figura retórica es hablar de que el sabor tenía sabor a un aroma. Cosa que nos puede ser porque son sentidos distintos. Eso es la sinestesia. Ahora continuaremos con un poema. Vamos a revisar un poema para interpretarlo. La idea es darle sentido y no solamente dedicarnos a ver únicamente los elementos. De hecho, los elementos son muy importantes, lo que es el hablante lírico, el temple de ánimo, las actitudes líricas, el objeto lírico, el motivo lírico, todo eso es importantísimo para interpretar un poema. Sin embargo, también es importante que nosotros seamos capaces de darle un sentido y aprovechar un poema, sentirlo, vivirlo, que podamos nosotros darle fuerza. Como decía el primer poema que vimos, el lector es el detonante de un poema. Veamos, este también es un poema del poeta chileno Floridor Pérez. Se llama La escena más triste y tan hermosa. Perdón que sea tan triste el poema, spoiler, este poema es muy triste, así que... Pero leámoslo. He visto a un hombre arrodillarse sobre un prado, jardinero que riega una flor subterránea. No lleva regadera ni agua le falta, como si fluyera de su propio ser. Estoy cerca de él, pero él está lejos de todos y de todo. Y sin embargo habla. ¿Con quién habla este hombre que no habla con nadie? Habla con alguien que fue él, y ahora es solo parte de él y de la tierra. Lo increpa, ruega, lo maldice. Le golpea la cabeza con un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabe, ni yo, ni nadie sabe qué decirle a este hombre que una tarde, domingo en Concepción, riega a su hija. Y le deja una flor y un caballito blanco de juguete para que vuelva a casa por la noche. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a la cuna donde yo nací. Y de noche la sueña, y en sueños se levanta y la cubre, porque llueve en el sur. Ay, cómo llueve en su lecho de trébol. Y yo sueño con él, lo sueño niño, y en sueños se hace hombre, y se arrodilla sobre un prado, se dobla como herido de bala. Con todo el peso de dolor se le alza, y en sueños le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? Y no sabe, ni yo, ni nadie sabe. Es un poema triste, ya lo dijimos. Tenemos en primer lugar que la actitud que está asumiendo el hablante lírico es más bien una actitud enunciativa. Está anunciando lo que hace este hombre, al cual ve en sus sueños. Lo ve arrodillarse sobre un prado, jardinero que riega una flor subterránea, no lleva regadera. Estoy cerca de él, pero él está lejos de todos y no habla con alguien. Está describiendo, está narrando básicamente lo que hace este hombre al cual ve en sus sueños, el hablante lírico. Y todo lo que él hace, ¿verdad? Y
Tratemos de darle más sentido a esto. Habla de un hombre que está arrodillado sobre un prado y que no habla con nadie y se pregunta y se recrimina constantemente el por qué, el por qué, el por qué. Y habla de su hija. Habla de su hija, la cual riega en un prado que está al parecer bajo tierra. ¿Qué ideas nos sugiere esto, que la hija está bajo la tierra y él la está regando? Básicamente nos sugiere la idea que es una hija muerta. Luego, y dice que le deja una flor. ¿A quién le dejamos nosotros una flor? En el cementerio, claramente, a nuestros seres queridos cuando los vamos a ver. A nuestros seres queridos muertos, al cementerio, por supuesto. Y le deja un caballito blanco de juguete para que vuelva a casa por la noche. Llévame a la cuna donde yo nací. Esta idea nos sugiere que es una niña, una hija que murió, de hecho, y de noche la sueña. Y este hombre que aparece en el sueño sueña con esta niña a la cual fue su hija. Yo sueño con él, lo sueño niño, y en sueños se hace hombre y se arrodilla sobre un prado, se dobla como herido a bala, y en sueños le pregunto, ¿cómo? Y no sabe, ni yo, y nadie sabe. ¿Qué nos da a entender esta última parte del poema? Si lo interpretamos, nos da a entender que básicamente es quien está soñando, el hablante lírico está soñando con este hombre que es sí mismo. Se sueña de niño, pero también sueña que ese niño crece. Y él le pregunta, ¿cómo? El hablante lírico le pregunta a este hombre, ¿cómo sucedió esto? De igual manera que al hombre que es sí mismo en el sueño se pregunta por qué sucedió esto de la muerte de su hija. Básicamente ese sería el sentido de este poema. Tenemos un hablante lírico que relata en gran parte sus sueños, el sueño que tiene, donde se ve a sí mismo básicamente a los pies de la tumba de su hija quien murió. Y a quien le deja flores, le deja un caballito de juguete y le canta la canción del caballito blanco, esperando que esta figura, digamos, el espíritu de su hija, lo visite por las noches. Es bastante triste, de hecho, esa constante repetición de esas preguntas, ¿por qué? El cómo sucedió, da a entender que el temple de ánimo de este poema que tiene el temple de ánimo que tiene el hablante, es básicamente una tristeza, una desolación. El objeto lírico sería la hija a quien este hombre recuerda y que murió. El hablante lírico, básicamente el papá de esta hija, y lo que motiva es la muerte de la hija y su recuerdo. Y bueno, en este poema podemos encontrar figuras literarias como la anáfora, donde vemos en reiteradas personas y yo sueño y en sueños y se arrodilla, ¿verdad? De las figuras literarias que habíamos visto podemos encontrar esta. Los reto a que ustedes busquen más figuras literarias en este poema, pero también lean el poema y traten de ver si coinciden conmigo en la interpretación global de lo que es el sentido y de cuáles son los elementos que están presentes, tanto en la actitud lírica, el hablante, el objeto, el motivo lírico y el temple de ánimo. También este poema es bastante hermoso, bastante triste, pero siempre tómenlo como un regalo, una invitación a leer y a darle sentido a la poesía. Bueno, chicos, esto ha sido lo de la clase de hoy. Espero que les haya gustado y ya estaremos trabajando con más poemas, estaremos trabajando con más figuras literarias y continuaremos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.